lo vamos a platicar más en las sesiones y sobre todo van a ser de manera práctica, ¿de acuerdo? Solamente son unas líneas y algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver que tanto el resumen como la reseña son tipos de escritos. En este caso son tipos de escritos académicos, como la tesis, como la tesina, el ensayo y el artículo, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a abundar en estos, pero quiero que quede muy claro este asunto de el resumen y la reseña, porque acuérdense que van a ser uno, ya están leyendo por ahí algún texto, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver primero qué es el resumen. Vamos a empezar por una definición que a la vez ya nos da algunos tipos de características, ¿de acuerdo? ¿Qué es un resumen? Bueno, pues es una presentación sintética del contenido de un texto. ¿Qué entendemos por texto? Bueno, pues un texto puede ser un video, puede ser una película, puede ser un artículo, puede ser un libro, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Incluso mercancía, pueden ser productos también, ¿de acuerdo? Se utiliza, ¿para qué lo utilizamos? Pues básicamente lo que queremos es dar una idea de el contenido de eso que estamos reseñando y esa idea parte básicamente de lo esencial. Bien, ahora bien, ¿qué podemos resumir? Podemos hacer el resumen de libros, libros de ficción o libros de no ficción, libros de resultados científicos, libros de difusión, de divulgación, pues. Entonces, un montón de cosas. Podemos resumir artículos, películas, obras de teatro, productos o mercancías, conferencias, proyectos y un montón de cosas más. Bien, e incluso nosotros hacemos resúmenes y también reseñas, ya veremos, cuando les platicamos las películas a nuestros papás, a nuestra pareja, siempre estamos haciendo resúmenes, aunque a veces los combinamos con un poquito de reseña. Ahorita vamos a ver qué es una reseña. ¿Cuáles son las características de los resúmenes? Bueno, por principio, los resúmenes son breves. ¿Por qué son breves? Bueno, porque no, para hacerlo más largo, pues entonces mejor decimos ve la película completa o ve el libro o lee el libro o hazlo tú solo todo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el resumen solamente sintetiza la idea esencial de aquello que estamos resumiendo. Por lo mismo también tiene que ser muy claro, la claridad ayuda a que sea muy breve y la claridad también va a permitir que nosotros no divaguemos en ideas secundarias, por ejemplo, no divaguemos más en temas, sino que nos concentremos solamente en aquello que es lo que estamos resumiendo, ese texto o esa película. Y es objetivo. En este sentido, objetivo quiere decir que solamente nos limitamos a decir lo que está en ese texto y no agregamos en ningún punto de vista de nosotros. No decimos, pues la película está fea, ¿no? O es muy buena porque hace elementos. Simplemente nos limitamos a decir qué es lo que está sucediendo en esa película, en ese libro, ¿de acuerdo? Utilizamos mucho la paráfrasis para resumir. ¿Qué quiere decir? Que no utilizamos las palabras textuales que aparecen ahí en ese texto, sino que solamente vamos a utilizar algunas de nuestras palabras para platicar de qué se trata el texto que estamos resumiendo, ¿de acuerdo? Como les dije, porque es objetivo, no incluye valoraciones o comentarios personales y por lo mismo, porque es breve, tampoco tenemos ideas secundarias y también vamos a prescindir de los ejemplos. Los ejemplos, los que quieran tener ejemplos, pues que vayan al libro que estamos resumiendo o que vean la película, ¿no? Obviamente puedes poner algún ejemplo. A veces se permiten algunos ejemplos cuando son muy breves y cuando son ejemplos de una palabra o una línea de pronto, ¿no? No se abunda en ello. Casi siempre en realidad estamos prescindiendo de esto. En resumen, contiene las ideas fundamentales de aquello que estamos parafraseando, ya sean ideas, conceptos y hacemos alusión a la conclusión a la que llega el trabajo que estamos resumiendo. A veces las películas no concluyen, pues entonces no concluyen nuestros textos. A veces las novelas dejan como un universo abierto, entonces también nosotros dejamos ese universo abierto, ¿de acuerdo? Bien, eh, si nosotros queremos resumir algunas ideas, lo que debemos de incluir precisamente es cuáles son las novedades de esa idea.
Si resumimos obras de teatro o películas, tenemos que considerar siempre escribir la trama, quiénes son los actores o los personajes, ¿no? Los directores también, por ejemplo, aquí habría que agregar quién es el director de la película y quién es el director de la obra de teatro. Si resumimos libros, de libros en general que no son de ficción, debemos de colocar cuál es el tema de ese libro, qué conceptos aborda o qué temas aborda, quién es el autor y si se puede, si se permite, si el libro no lo permite, ver cuál es la metodología que está utilizando para llegar a ciertas conclusiones. Si llega a alguna conclusión, porque es un libro científico o es un libro de divulgación científica, también agregamos la conclusión. En los libros de ficción nos vamos más bien a describir cuál es el tema. Decimos muy breve la trama, ¿no? De manera muy breve y en rasgos, en líneas generales. Abordamos los personajes principales o uno de ellos o dos de ellos, en general los principales, los que nos dicen, los que están relacionados directamente con las acciones que pasan en la trama y hacemos un resumen, perdón, de la estructura, si son dos partes, si son 5 capítulos, si es un solo libro o si son varios capitulitos, en fin, cómo está hecho, ¿de acuerdo? En el caso de los artículos o de los ensayos, lo que hacemos nosotros solamente es definir el tema, explicar qué es el tema, cuál es la metodología que se utiliza para abordar ese tema, cuál es la hipótesis que propone este artículo o ensayo y describimos claramente las conclusiones. La conclusión general, porque un artículo puede tener varias conclusiones de pronto, nosotros abordamos la conclusión general, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos ejemplos o ideas para elaborar nuestros resúmenes. Aquí tenemos, por ejemplo, un libro, solamente es un pequeño ejemplo. El libro se llama La lógica de los monstruos, es de Ricard Solé. Ustedes pueden encontrarlo. Voy a abrir el link nada más para que ustedes vean. Les voy a dejar esta presentación también para que puedan ver. Aquí está resumido. Esta es la página para de la editorial, ¿de acuerdo? Entonces, así se llama La lógica de los monstruos de Ricard Solé. Ahí ya me perdí, perdónenme. Y este libro tiene en la cuarta de forros, es decir, la contraportada, como se conoce, tiene un resumen que es más o menos así, ¿no? Que es lo que dice, está aquí. No me pongo mucho a leerlo ahorita porque lo vamos a leer en la próxima diapositiva. El resumen, si se dan cuenta, es muy breve. En realidad solamente son 2 párrafos en este caso. Sí debemos de tomar en cuenta que nuestros resúmenes deben de ser así, muy breves. Máximo una cuartilla, ¿no? Y con una cuartilla queremos decir unos 3, 4 o 5 párrafos a lo mucho. Y eso cuando se trata de textos que son muy amplios. Una película o un texto, un cuento, por ejemplo, lo podemos resumir claramente en 3 párrafos, a lo mucho, ¿de acuerdo? Vean cómo empieza aquí el texto. La mente humana no tiene límites a la hora de imaginar monstruos y formas de vida. Las palabras y frases o lo que está resaltado en azul quiere decir que son algunas palabras importantes del contenido del texto, ¿de acuerdo? Es decir, quien hizo este resumen, que aparece en la cuarta de forros, utiliza muchas palabras que vienen en ese texto con la finalidad de que tú te des una idea de qué es lo que vas a leer. Y después ya de manera directa nos dice, bueno, este libro explora lo que nos acaba de decir un poquito aquí, la atracción que los seres humanos sentimos hacia lo extraño, al tiempo que analiza por qué la evolución prefiere ciertas formas, pautas y estructuras y no otras, ¿de acuerdo? Se permite algunos paréntesis precisamente para ampliar la información de qué es lo que contiene este texto. Nos dice que utiliza recursos o por lo menos se mete con algunos temas como son la cosmología, la neurolingüística, la antropología cultural, la inteligencia artificial. Todos estos temas los pone aquí porque de alguna manera están en el texto que él ha leído para poder hacer este resumen. Nos habla del autor, nos dice al final, nos cierra con la misma invitación que hace el autor del texto, ¿no? Nos invita a pensar no solo por qué todo es como es, sino también si otros mundos y formas de vida podrían haberse dado, ¿vale? Lo que quiero que capten aquí es que es muy breve, el libro tiene 240 páginas,
pero en 240 páginas él las resumió en solamente 2 párrafos, ¿de acuerdo? La finalidad de este resumen es que tú te acerques al libro, despertar un poco tu interés para que vayas a ese libro, ¿de acuerdo? Entonces, regularmente lo que nosotros nos encontramos en la cuarta de forros de los libros es precisamente un resumen, ¿de acuerdo? Elaborado por alguien que lo ha leído, los editores regularmente. Pero también los artículos académicos contienen resúmenes. Si nosotros vamos a algún resumen, a algún artículo, ya casi todos traen un pequeño resumen, un abstract en inglés o un resumen en español. Y este resumen lo voy a hacer un poquito más grande para poder verlo. Este resumen nos dice básicamente qué es lo que contiene ese texto, ¿de acuerdo? Miren, el trabajo analiza el rol de las mujeres en políticas públicas de anclaje territorial. Primero, y dado el contexto de crisis de ambos países donde fueron aplicados los programas, se reflexiona en torno a la importancia del Estado como articulación necesaria para la reactivación de las economías regionales. Fíjense, nos está platicando de qué va el texto que vamos a leer, ¿de acuerdo? Luego, y con base en datos cualitativos, se observa que la labor femenina fluctúa entre lo que la economía formal considera reproducción social y la producción propiamente dicha. Vean que se rescatan y se resaltan palabras clave, ¿no? Reactivación, articulación, reproducción social, producción y sobre todo la labor femenina, que es sobre lo que está el texto, vean el título, ¿no? La posición de las mujeres en programas de intervención estatal, territorios feminizados, México y Argentina. Finalmente, se reflexiona que el aporte económico de las mujeres es simbolizado a partir de la artificial división patriarcal capitalista entre lo público y lo privado. Es un resumen, vamos a ver qué tan grande es el texto, es un resumen de solamente un párrafo y si nosotros vamos al texto, vean que tiene 29 páginas. Entonces, 29 páginas caben perfectamente en un resumen, ¿de acuerdo? Nos habla de cuáles son los conceptos que se está utilizando, que se están trabajando, a partir de qué visión se está trabajando y todo, y las conclusiones a las que llega, ¿de acuerdo? Todo para interesar precisamente al lector para que pueda leer este resumen. Entonces, ya lo saben, tiene que ser breve, tiene que ser muy claro y tiene que ser también muy sencillo, con un lenguaje muy sencillo, de manera que se pueda, que todo el mundo pueda leerlo. ¿Para qué nos sirven este tipo de resúmenes? Pues porque no vamos a leer, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, no vamos a leer todos esos artículos porque puede haber muchos que no vayan a aportarnos mucho a nuestra investigación. Lo que hacemos primero es leer los resúmenes y decir, creo que este sí puede servirme, o descartarlo porque no va en el sentido que yo estoy, de las cosas que yo estoy investigando, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que todos los artículos en las revistas tengan un resumen, ¿vale? Bien. Y después la reseña, que la reseña incluye un resumen prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, ¿qué es una reseña? Bueno, pues es un resumen, pero ampliado de manera tal que contiene comentarios, juicios y valoraciones propias, o sea, valoraciones de nosotros. Si se acuerdan, el resumen que nosotros teníamos, el resumen habíamos dicho que era objetivo. Aquí en la reseña se permite un poco de subjetividad, pero con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque estas valoraciones deben de estar muy bien sustentadas. También decimos que es una reseña a la relación sucinta que hacemos de algún acontecimiento. De alguna manera siempre reseñamos las cosas. A veces, cuando les decía hace rato, cuando nosotros platicamos una película a alguien, hacemos un resumen, pero regularmente terminamos haciendo pequeñas reseñas y lo que hacemos es precisamente esto, una relación sucinta de lo que acabamos de leer o de ver. ¿Por qué? Porque a veces le ponemos mucho de comentarios, juicios y valores propias, personales, ¿de acuerdo? Ojo, estos juicios de valor que nosotros hagamos siempre tienen que estar bien sustentados, tienen que estar visibles, digamos, de alguna manera, o el lector o quien esté escuchando o leyendo la reseña debe de tener la oportunidad de ir a comprobar que en verdad está sucediendo de esa manera, o tú tienes que brindarle los argumentos que le permitan decir, tiene toda la razón, creo que esto es así como me lo está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, a pesar de que es un poco más abierto, hay que cuidar la objetividad. Ahora bien, hay dos tipos de reseñas, o por lo menos en el habla cotidiana, hay como dos tipos de reseñas, las descriptivas, que en realidad
aluden a un resumen, ¿no? ¿Por qué? Lo que hacen solamente es limitarse a hacer un inventario de los contenidos del texto, que es lo que acabamos de ver, que es un resumen. Cuando yo les pida reseñas, vamos a hablar de estas reseñas críticas que incluyen necesariamente juicios de valor, comentarios o incluso pueden incluir comparaciones con otros textos, ¿de acuerdo? A veces para hacer la reseña de un libro sobre historia, por ejemplo, de historia de la conquista de México, y es un libro nuevo, regularmente podemos hacer una comparación con otros libros que abordan ese mismo tema y decimos cuál es la diferencia que tienen con eso y por qué nos interesa este texto que ahora resumimos. A lo mejor porque tiene una metodología novedosa, a lo mejor porque parte de hechos que no se conocían hasta entonces y, en fin, muchas otras cosas. Entonces también podemos hacer ese tipo de comparaciones, ¿de acuerdo? Bueno, principalmente esas serían nuestras características. Y aquí les dejo, también les voy a dejar la liga a una reseña para que ustedes la vean. Solamente voy a hacer algunos comentarios yendo aquí a la misma reseñita. Esta reseña es de La Colmena. Aquí le dan en PDF. Se los voy a poner directo para que no tengan ningún problema. Y en esta reseña vean que son 2 cuartillas. Las reseñas regularmente oscilan entre 2 y 5 cuartillas, ¿de acuerdo? Depende de la extensión del texto y también depende de cómo lo esté trabajando el autor de la reseña, en este caso es autora. Puede que lo esté comparando con otros 2 textos quizá, entonces va muy amplio. Vean que aquí empieza uno de los tantos versos de la pluma de Ida Vitale, ha plasmado en papel y que se encuentra dentro del poema Deriva, advierte. Tener paciencia, pensar, ser esperanza. ¿Qué es lo que está haciendo? Desde el inicio ya vemos que va a empezar a ser como una especie de comunicación entre el texto que está resumiendo, que es este que está aquí en la portada, Rosa Montero, La Buena Suerte, y un poema de Ida Vitale, ¿de acuerdo? Entonces ya desde ahí sabemos que lo que está haciendo es no nada más un resumen, sino que está empezando a reseñar. Y obviamente, como esta relación que ella encuentra entre el poema y la novela parte solamente de su criterio, de su subjetividad, entonces por eso también decimos, bueno, va más allá de un resumen y ya establece una relación y nos permite decir, pues esto es una reseña. Además también de eso, nos cuenta un poco de qué va la novela y se centra en un tema, ¿no? Vean nada más, todo el vaivén entre luz y oscuridad se desarrolla. Además, en un escenario, voy a subirlo un poquito aquí, en un escenario destartalado, poco propicio para la alegría, la ficticia comunidad del Pozo Negro, donde más allá del supermercado, todo se vuelve deprimente, pardo, indefinido, sucio, necesitado, con urgencia de una mano de pintura y esperanza. Se da tiempo para citar a la misma obra. En los resúmenes regularmente casi no citamos y parafraseamos mucho, porque citar implicaría precisamente un derroche de espacio. En la reseña sí nos podemos permitir eso porque combinamos lo que nosotros pensamos y lo sustentamos precisamente en lo que estamos leyendo. Por eso la necesidad de citar, ¿de acuerdo? Y después vean cómo se permite algunas cuestiones como que hacen patente su subjetividad, que hacen patente lo que ella piensa. Raluca, que es uno de los personajes, les había dicho de qué va la novela. Bueno, en ese gris rincón del mundo vive Raluca, una mujer que sobrelleva con entusiasmo la vida que todos los días ofrece. Que les decía, hay que hablar de los personajes, ¿no? Raluca trabaja en el supermercado donde su bondad o ingenuidad, vea nada más, aquí se permite dudar y esto es parte precisamente de las reseñas, poner un poco en duda lo que estamos leyendo, aunque al final lo expresamos de una manera muy, muy decente. Hacemos una crítica, pues, pero es una crítica constructiva, favorable las más de las veces para la construcción del entendimiento del texto, ¿de acuerdo? Y así nos va platicando. Y luego vean cómo cierra. Sin embargo, tenemos que vivir. Pablo volverá a hacerlo gracias a Raluca. Pablo, otro personaje. Por último, quisiera dejar claro, vean que aquí está la autora de la reseña, ¿de acuerdo? Yo quiero dejar claro que La Buena Suerte no es una obra ingenua, ligerita ni bobalicona. Es decir, no se trata de una novela con situaciones que frivolizan la complejidad de los seres humanos. Tampoco es un relato con salidas fáciles. Los personajes que son felices saben que deben trabajar esa dicha, ganarle la partida al miedo. Vean, esto que está aquí es básicamente lo que piensa la autora de esta reseña sobre la novela, ¿de acuerdo? Entonces se permiten esta especie de comentarios o valoraciones que podemos hacer de lo que estamos reseñando.
Y siempre la reseña regularmente, bueno, siempre acostúmbrense a poner la ficha de también lo que están resumiendo, lo que están reseñando y de los otros textos que les ayudaron a construir su reseña. En este caso, coloque aquí el texto de Ida Vitale, ¿de acuerdo? Bien, esto es solamente lo que quería un poco abordar en este video. Es un video muy rápido porque el tema así lo amerita. Solamente es para que ustedes lo revisen, ¿de acuerdo? No se olviden de estas últimas consideraciones. Los resúmenes regularmente acompañan a los artículos y los hace el propio autor para que el lector sepa de lo que se trata el artículo que va a leer, el texto que va a leer. También los pueden hacer otras personas, los editores, por ejemplo, para que adentres al mundo antes de comprarlo o antes de elegir leerlo, ¿de acuerdo? Es un poco para despertar tu curiosidad. Ajá. Las reseñas, en cambio, se pueden publicar así de manera independiente del libro que acompañan en periódicos y en revistas. Si se publican por separado, tanto resúmenes como reseñas deben de incluir las referencias al texto que se reseña y en el caso de las reseñas también se deben incluir los datos de las obras que ayudaron a construir esa reseña, con las que se está comparando o las que nos ayudaron simplemente a tejer una buena reseña. Y estas son las referencias bibliográficas. Hay más, pero esto es lo más importante de donde he sacado muchas de estas ideas que están aquí en el texto. Bueno, eso es todo. Y en el Classroom les voy a dejar alguna actividad que tiene que ver precisamente con el resumen. Nos vemos. Cuídense mucho.